Ya en el antiguo Egipto, en el segundo y tercer milenio antes de Cristo, la lepra corroía las manos, pies y diferentes partes del cuerpo de quienes pensaban que aquella suerte del destino no era más que un castigo divino. Toda vez que la lepra tocaba la realidad de los devotos, era sinónimo de vergüenza. Según sus creencias, no había razón para asistir a un ser tan repulsivo. En la mitología azteca, Xipe-Totec era el dios de la primavera y de la lluvia nocturna bienhechora. Cuenta la leyenda que él mismo se despellejó para alimentar a las plantas, que a su vez serán el alimento de la humanidad, igual que las semillas que pierden su piel al salir un nuevo brote. Es por eso que su nombre significa Dios desollado. Pero los humanos no le ofrecieron sacrificios a Xipe-Totec como muestra de su agradecimiento. Así que el Dios desollado se retiró a Mictlán, el infierno, y desde allí le envió a la humanidad las enfermedades de la piel. Así aparecieron en la tierra, junto con la peste y la ceguera, la viruela, la sarna y la lepra, como una tortura penitencial. Cuando el Imperio Romano recorría los continentes conquistando todo pedazo de tierra, ya la lepra era un sufrimiento y sobre todo un pecado visto por aquellos que empujaban y aislaban a quienes sorpresivamente veían surgir manchas blancas y úlceras en su piel. En la época de Jesucristo, encontramos enfermos de lepra que con gran desesperación y absoluta fe corrían a los pies de aquel Señor Todopoderoso que predicaba la cura de los leprosos. Se le acercó un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: «Si quieres puedes limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, le tocó y le dijo: «Quiero». Y al instante le desapareció la lepra, le despidió prohibiéndole severamente: «No digas nada a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote». Pero él se fue y se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. En la Edad Media, los leprosos eran considerados enemigos de la sociedad. No tenían derechos, perdían todos sus bienes, no podían heredar, servir de testigos, comprar o vender. En toda Europa, la lepra corría tan fuerte como su rechazo. Ellos estaban excluidos de la iglesia por una misa funeral y una inhumación simbólica. Y sumado a eso, cargar consigo una campana que anunciase su presencia. Con la invasión de los árabes y las cruzadas, se agravó enormemente el flagelo, que no respetaba ninguna etapa de la vida y atacaba aún a las familias reales. En el siglo XII, el rey Balduín IV, conocido como Balduín the Leper, también sufrió de este mal. El pensamiento del medioevo recogió en una de sus ordenanzas la decisión de crear hospitales para aislar a los leprosos del resto de la sociedad. Se calcula que en el siglo XIII de nuestra era, habían alrededor de 2.000 casas de leprosos, conocidas como lazaretos. Los hospitales de leprosos se limitaban a encerrar entre 4 paredes una verdad que no escaparía nunca de las ventanas de su aislamiento y que jamás llegaría hasta aquellos que persistían en juzgar a los enfermos. Con la llegada de la modernidad, los poetas comenzaron a escribir sobre la enfermedad, sobre pieles, sobre lágrimas injustas, sobre familias aisladas. William Shakespeare llegó a mostrar en sus versos el horror de ver un cuerpo sano invadido de lepra. Durmiendo en mi jardín, entró tu tío furtivamente con una ampolla de maldita ébona, y en mi oído vertió la leprosa destilación, e instantáneamente una erupción de lepra cubrió mi cuerpo sano. El prejuicio y la ignorancia hizo que estos seres poco agraciados fueran juzgados por una sociedad inclemente y que se escribieran desde entonces muchas páginas en la historia donde la realidad de este mal fuese escasamente revelada. Los más afamados pintores de la época tampoco olvidaban poner entre sus colores el negro,
el gris y el blanco, simbolizando el terror, la soledad y la desesperanza. El Bosco, Rembrandt y Goya parecen haber encontrado en esos rostros, con pieles abultadas, un motivo para expresar y protagonizar a aquellos condenados a no tener otro oficio que el de mendigar y arrastrarse por las calles. El pintor Paul Gauguin habría de pasar en Tahití los últimos 8 años de su vida y morir, en 1903, consumido por la lepra. Algunos autores lo citan como el entrañable Gauguin de la enfermedad impronunciable, que lo pudre por dentro. Hasta cuando la lepra lo consume en Tahití y pinta con desesperación las paredes de su choza. Parece no tener otra razón de existir que la de un perpetuo presente de creación en el cual se quema. Hubo rumores de que Van Gogh sufría de este mal, pero algunos investigadores creen que la lepra podría haber sido confundida con la sífilis. Vincent Van Gogh escribió más de 300 cartas a su hermano Theo y al pintor Paul Gauguin, también sifilíticos, para describir su sufrimiento físico y mental. En una de ellas, se definió a sí mismo como un hombre cargado de electricidad, la misma que tenían sus pinceles. «Esta miseria debe terminar ya», dijo antes de cortarse la oreja derecha y suicidarse a los 37 años. A mediados del siglo XIX, el número de casos de lepra en las islas Hawái era enorme. El gobierno decidió que todos los enfermos que padecieran de este mal fueran desterrados a la isla de Molokai, mejor conocida como la Isla Maldita. Con los años, esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos, perseguidos en cacerías humanas, eran olvidados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. En 1873, llega a la isla el padre Damien de Boyster, un joven sacerdote belga que decidió mudarse a Molokai para atender a los leprosos que estaban en total abandono. Los enfermos lo recibieron con inmensa alegría. Por primera vez, alguien compartía con ellos todas las actividades de su vida cotidiana. El padre Damien comenzó a crear fuentes de trabajo para los enfermos. Fue recogiendo a los más abandonados y él mismo los atendía como un enfermero abnegado. Les enseñaba las reglas básicas de higiene y poco a poco fue transformando la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Un día, el padre Damien metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que se había contagiado de lepra. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepto esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo». No fue sino hasta finales del siglo XIX, cuando el científico noruego Amauer Hansen, con su loable interés por descubrir la etiología de esta enfermedad, se instaló en su laboratorio y descubrió el bacilo causante de la lepra. Sus trabajos ayudaron a establecer los principios fundamentales de la inmunología, la bacteriología y la salud pública. Basándose en los estudios epidemiológicos, Hansen concluyó que la lepra era una enfermedad que debía tener una causa específica y no hereditaria. Con los viajes de los conquistadores, la lepra comenzó a diseminarse en América, Asia y Oceanía, hasta convertirse en una enfermedad endémica prevalente en América Central, América del Sur y en las Indias Occidentales. El primer caso de lepra en Venezuela se describe en 1726 en don Pedro Gutiérrez de Lugo, para entonces capitán general de la provincia de Venezuela. Para el año 1730, se tienen informes de los primeros casos de lepra en Cumaná, relativos a una familia natural de las Islas Canarias, herreros de profesión. En 1747, un grupo de enfermos de lepra invadió unos terrenos situados en el sudeste de Caracas, en las riberas del río Guaire. Allí,
construyeron sus humildes y destartaladas viviendas. De inmediato, una comisión de vecinos pidió al cabildo de la ciudad el pronto desalojo de estos enfermos contagiosos que habían invadido y ocupado una propiedad privada. Después de varias discusiones y con la ayuda de los propios vecinos, el cabildo propuso la construcción de una edificación a manera de hospital en el camino que iba de la ciudad al pueblo de Petare. Pero no fue sino hasta 1752, cuando el gobernador de la provincia de Venezuela y capitán general, don Felipe Ricardos, ordena la construcción de un lazareto en la ciudad de Caracas, con la aprobación del rey. Allí se hospitalizaron los primeros 11 enfermos en una edificación al sur de la ciudad, en la zona llamada La Hollada, a la cual se le llamó Hospital de San Lázaro. El hospital contó con el apoyo moral y material de la iglesia y tenía un templo en honor a San Lázaro, santo patrón de los leprosos. En 1766 se dio comienzo a la construcción de un nuevo lazareto en la zona ubicada al pie del Ávila. La edificación estuvo concluida en 1769. Inmediatamente hubo protestas de los caraqueños, quienes alegaban que la dirección del viento en el valle es de Petare hasta Caracas. Este traía a la capital las emanaciones de los Lázaros, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. El rey ordenó que aquellos desterrados volviesen a su antigua residencia de San Lázaro. Con el terremoto de 1812, los enfermos de Lázaro quedaron en la calle, hasta 1817, cuando se alquila una casa al oeste de la ciudad para ofrecer albergue de los pobres pacientes de esta terrible enfermedad. En 1828, Simón Bolívar decreta como leprocomio nacional a la isla de Providencia. En 1905, el general Cipriano Castro decreta la construcción de un sanatorio en el litoral central del país, en Cabo Blanco, Maiquetía, en las inmediaciones de la capital de Venezuela. Ambos funcionarían como asilos permanentes para los enfermos del mal de Hansen en el país. En 1913, el talentoso poeta venezolano Cruz Salmerón Acosta, nativo de Manicuare, un pequeño poblado al nororiente del país, recibió a sus 20 años, justo cuando se proponía coronar su carrera, una fatal noticia. La lepra minaba irremediablemente su cuerpo. El médico emitió un doloroso consejo al desconcertado estudiante. Regresa a tu tierra rápido y aíslate antes que las autoridades sanitarias te condenen al degredo. Fue así como el atormentado poeta decidió emprender su viaje a la soledad más espantosa, hacia el aislamiento voluntario, hacia la renuncia de todo lo que amaba. Vio todas sus ambiciones y sus sueños juveniles sepultados así de golpe. En una costa solitaria del Golfo de Cariaco, se refugió el poeta con su dolor a cuestas en una playa tan desolada como su alma, atravesando las salinas de Araya. Aún hoy podemos encontrar una casita expresamente construida para él sobre una colina a la orilla del mar, en donde pasaría los 10 últimos años de su vida. Allá fueron a visitarlo sus amigos, sus admiradores, gente curiosa, los médicos y su novia, para quien fueron sus más sentidos y emocionados versos de lenta y angustiosa desolación. Algunos de los más distinguidos médicos venezolanos de la época trabajaron el tema de la lepra. José María Vargas en sus memorias sobre el mal de Lázaro, Luis Daniel Bopertui en su estudio sobre la lepra, Santos Aníbal Dominici del diagnóstico bacteriológico de la lepra y Francisco Antonio Rísquez en su nota filológica de la lepra. Esta línea sería continuada por el doctor Martín Vegas, quien desde el año 1924 y hasta 1935 fue director médico de la leprosería de Cabo Blanco. Durante ese periodo, solo se dispuso como tratamiento el aceite de chalmugra, cuya eficacia no había sido comprobada. Se mejoró notablemente la atención médica de esa institución gracias a la colaboración ad honorem de los doctores José Ignacio Baldó, Bernardo Gómez y Carlos Gil Yepes. El ambiente inicial de un simple asilo para leprosos se fue modificando hasta convertirse en una mezcla de hospicio con hospital moderno de la época. En 1937,
Martín Vegas fue enviado a Asia por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para conocer y estudiar el tratamiento que se les daba a los enfermos de lepra en varios países, entre los que se encontraban Japón, India, China, Filipinas y Malasia. Como producto de una sociedad que sufría grandes prejuicios contra la lepra, en las leyes y reglamentos vigentes en Venezuela para 1930, se consideraba a esta afección como enfermedad de aislamiento compulsivo, dando a entender que dicho aislamiento era para toda la vida. Se crearon proyectos para la fundación de colonias de leprosos en Venezuela. En las calles, solo vivirían los enfermos útiles para el trabajo y cerca del hospital existiría un internado escolar para los niños enfermos. Además, los familiares de los pacientes se someterían a las mismas restricciones y el matrimonio entre enfermos de lepra estaba terminantemente prohibido. Existían inclusive monedas y billetes de circulación restringida para transacciones monetarias en las leproserías de Cabo Blanco e Isla de Providencia en el lago de Maracaibo. De esta manera, se lograba evitar el contacto de los enfermos de lepra con las monedas comunes y se garantizaba que el dinero que era tocado por los pacientes de Hansen jamás retornara a la circulación general. A principios del siglo XX, las mujeres de la Isla de Providencia escribieron una carta al presidente de la República. Respetado señor presidente, las suscritas, pobres mujeres recluidas, ante vos, con toda la sumisión debida, venimos a representar qué hemos hecho nosotras, a quien hemos ofendido para que así se nos castigue. Lejos del mundo y en este aislamiento, hemos de llevar el sello y la vida del criminal, encerradas, guardadas, como si no fuera suficiente nuestros martirios para colmar nuestras tristezas. A la cual, un miembro del alto gobierno les respondió: el general Gómez y yo lamentamos muy cordialmente que la ley no nos permita concederles la gracia que piden. En la próxima reforma del Código Civil, nos esforzaremos por hallar una medida humanitaria y equitativa para el problema social que hoy envuelve el corazón de ustedes en tanta tristeza y angustia. Crean ustedes en la sinceridad de nuestros sentimientos y propósitos. Fue la pérdida de un tiempo valioso para un grupo numeroso de intelectuales. Se malgastó un tiempo importante sin ocuparse del desarrollo de procedimientos terapéuticos que hubiesen permitido el tratamiento ambulatorio de estos seres humanos sin masacrar el derecho a la libertad. En 1937, llega al leprocomio de Cabo Blanco, situado a la orilla del mar, un médico residente recién graduado, de nombre Jacinto Convit, quien se muda permanentemente a Cabo Blanco para cuidar de los enfermos de lepra. Llevaba como credencial su firme voluntad de aprender. La leprosería de Cabo Blanco era una institución grande y antigua que había sido construida como sede de un convento casi 80 años atrás. Durante más de 2 décadas había sido administrado por las Hermanitas de la Caridad. Contaba con 1.200 pacientes recluidos. Todos ellos eran gente desarraigada que había sido puesta allí por aislamiento compulsivo. Los tomaban del interior del país, los metían en un camión o en una goleta llamada el Cisne y las llevaban a la leprosería. Eran inocentes condenados a una cadena perpetua. Los pacientes eran los amigos más entrañables con los que contaba aquel joven médico residente. Con ellos conformó su equipo de trabajo. Entre las labores de interés estaba la consulta diaria, a la que asistía todas las mañanas un número creciente de pacientes. Era la oportunidad para conocer la personalidad del paciente y que éste conociera la de su médico. Junto con los otros médicos residentes, los pacientes ayudaban a realizar las labores de medicina general, participando activamente en la búsqueda de la cura para el mal que padecían. Se dedicaron a la continuación del archivo que Vegas había elaborado. Padre y madre viven sanos. Tuvo 3 hermanos, de los cuales murieron 8. No se sabe de qué, pero no fue de lepra. Los 5 restantes viven. Uno de ellos, Liditina, estuvo leprosa, recluida en Cabo Blanco por 4 años.
En 1922, poco tiempo después de haberse recluido su hermana en Cabo Blanco, le apareció una manchita roja en la cara y gruesa en el labio inferior, que hicieron examinar y se le diagnosticó lepra. Poco después, apareció una mancha blanca en el brazo derecho y otra igual en el codo izquierdo. En ese estado pasó un año, hasta que fue denunciado al jefe civil y posteriormente enviado a Cabo Blanco. La reclusión y la necesidad del tratamiento de 1925 a 1929 son debidas a la persistencia del bacilo de Hansen. En 1930 fue examinado cuidadosamente, tanto clínica como bacteriológicamente, y presentado a la Comisión de Sanidad con el fin de obtener su libertad, previa comprobación de su buen estado, como lo exigen los reglamentos de sanidad vigentes, bajo la condición de quedar sometido a estricta vigilancia sanitaria. Allí, Convit aprendió tanto o más que en la universidad, sobre todo al ver el sufrimiento de la gente, de los pacientes que no tenían solución. Allí, conoció el miedo y el prejuicio que los mismos pacientes tenían en relación con su enfermedad. La lepra era una enfermedad que causaba grandes dolores físicos. Poco a poco, volvía su piel insensible al dolor, al frío y al calor. Pero sus corazones sentían en carne viva el sufrimiento que dejaba en sus vidas el hecho de ser empujados y aislados por sus semejantes. En algunas oportunidades, había que hacer de médico, de consejero, de odontólogo, de juez, de sacerdote, pero ante todo, siempre de amigo. Este equipo de jóvenes eran los ojos de aquellos que no podían ver, las manos de aquellos que ya no podían usar las suyas para tocar, y los pies de aquellos que ya no podían caminar. Fue en los ojos de aquellos pobres donde descubrió la grandeza de la humanidad. Empezaban a consolidarse los esfuerzos que borrarían la injusticia de liquidar el derecho humano a la libertad por estar enfermo, reintegrándoles ese derecho humano y evitando la desintegración familiar. Así comenzó a gestarse en el seno de Cabo Blanco el cambio de las ideas para planificar las acciones que desembocarían en el nuevo esquema de la lucha antileprosa. En 1944, el Dr. Jacinto Convit viaja a los Estados Unidos con una beca otorgada por el Leonard Ward Memorial y el Instituto Inter-American Affair durante un año en el Skin and Center Unite de la Universidad de Columbia, y emprendería un viaje a Brasil para observar los grandes esfuerzos que ese país desarrollaba para hacer lo más placentera posible la vida de los pacientes. Brasil contaba con 32 sanatorios y colonias que albergaban unos 22,000 enfermos para esa fecha. Se habían desarrollado numerosos preventorios donde eran trasladados los niños nacidos en las leproserías hasta la edad de 18 años. Regresó a Venezuela convencido de la necesidad de eliminar los hospitales de lepra como organismos de lucha contra la enfermedad, haciendo todos los esfuerzos posibles en el desarrollo de procedimientos terapéuticos que permitieran el tratamiento ambulatorio del enfermo. Sabía que no podía haber mejoramiento sanitario real sin una investigación a fondo del problema por resolver. El primer paso para vencer el mal de Hansen fue la búsqueda de un medicamento eficaz contra la enfermedad, porque no se disponía de él. Segundo, aplicarlo a enfermos graves hospitalizados y analizar su mejoría. Este afán de estudio de lo desconocido llevó a este equipo de médicos residentes hasta la diaminodifenil sulfona, mejor conocida como DDS. Se estructuró un laboratorio de evaluación de pacientes de lepra en tratamiento y se seleccionó un grupo de voluntarios para el primer estudio, a fin de determinar la dosis diaria y sus posibles efectos secundarios. La directora del laboratorio era la doctora Elena Blumenfeld. Después de haberse comprobado los efectos terapéuticos del DDS en la lepra lepromatosa, se desarrolló un segundo laboratorio de productos farmacéuticos, dirigido por el doctor Antonio Wasilkowski, determinando 3 tipos de comprimidos: 25, 50 y 100 miligramos, de acuerdo con el peso del enfermo. La lepra ocasiona serias lesiones oculares en los enfermos y en muchos casos puede llevarlos a la ceguera. Para ayudar a prevenir esta terrible consecuencia,
se incorpora al equipo médico de Cabo Blanco el doctor Belisario Navarro. Trabajaría en forma altruista con los enfermos de Hansen durante toda su vida, desarrollando con sus propios recursos notables avances en la prevención y curación de la lepra ocular. El equipo comienza a mostrar todo su potencial creador, dedicando cada vez más tiempo a pensar e investigar y menos tiempo a las labores administrativas. La cura de la plaga milenaria crecía ahora en un microscopio. Pero el medicamento no era la única respuesta. Era necesario formar un grupo de estudiantes de medicina y de enfermos que contribuyeran a la abolición del aislamiento compulsivo como acción legal de lucha contra la enfermedad. Entre 1946 y 1948, se desarrolló un programa de formación del personal médico especializado para dirigir los servicios ambulatorios para el control de la lepra en cada estado del país. También se estructuraron, tanto en la dependencia central como en los servicios de lepra estadales, las secciones de rehabilitación bajo la jefatura del doctor José de Jesús Arbelo. A finales de la década de los 50, el presidente de Venezuela para ese entonces, general Marcos Pérez Jiménez, convoca al doctor Jacinto Convit a una reunión con la finalidad de discutir algunas ideas sobre el destino de Los Caracas, una nueva colonia para enfermos de lepra recién construida en el litoral central, con capacidad para albergar 1.200 pacientes. El presidente expuso sus ideas de destinar esta construcción como colonia vacacional para obreros y funcionarios públicos. Sin lugar a dudas, fue un hecho muy casual, pero muy positivo para el desarrollo de los nuevos planes de acción. Como consecuencia, las leproserías nacionales fueron destinadas a desaparecer, y fue Venezuela el primer país en cambiar totalmente este concepto. Un ejemplo de los nuevos conceptos de lucha antileprosa y de su ejecución es el caso de la Colonia Tovar. En esta pequeña población de ascendencia alemana se había desarrollado un importante foco de lepra. De cada 100 personas de la comunidad, 12 tenían la enfermedad. El trabajo se inició en 1945 con la aplicación de la vacuna BCG, el tratamiento con DDS y posteriormente la poliquimioterapia. Esta estrategia, sumada a los alentadores cambios socioeconómicos que se dieron en la zona, lograron prácticamente la eliminación de la enfermedad en un lugar profundamente afectado, transformándolo en una zona desprovista de la infección y con un desarrollo social importante. Al incansable esfuerzo de Convit se unió el talento de un equipo de profesionales apasionados y emprendedores que apoyarán su noble labor: los doctores Pedro Lapenta, Enrique Rassi, Sino Castellazzi y Nacarid Aranzazu. Juntos, lograron extender progresivamente el nuevo esquema de tratamiento al tratar y controlar a todos los pacientes diagnosticados en las áreas endémicas. Adicionalmente, se le ofreció a los pacientes hospitalizados en las 2 leproserías nacionales las facilidades para trasladarse a sus lugares de origen, donde ingresaron al control de los servicios ambulatorios. Así, se eliminaron los 2 leprocomios nacionales, Cabo Blanco y Providencia, que albergaban unos 2.000 enfermos. A los que tenían dificultades para poder adaptarse a la vida fuera del hospital de lepra, se les hizo un estudio socioeconómico y se les asignó una pensión para mantenerse fuera del hospital. Los últimos pacientes con discapacidades importantes fueron alojados en los 2 pequeños asilos Martín Vegas y Cecilia Pimentel, junto con otros pacientes discapacitados por otras afecciones. Ahora, el enfermo de lepra sería atendido como cualquier otro paciente. La utilización masiva del DDS permitió adquirir una enorme experiencia en el tratamiento, la cual sirvió como contribución importante a la reunión convocada en Londres por la Organización Mundial de la Salud en 1968. Posteriormente, los resultados de este encuentro fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud, estableciendo las bases fundamentales del tratamiento moderno de la lepra. La ciencia ha continuado avanzando en este reto por perfeccionar el tratamiento curativo de la lepra. En 1981, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud parecía haber encontrado una respuesta: la poliquimioterapia. A la dapsona tradicional,
se sumaron los efectos de la clofazimina y la rifampicina. Los resultados fueron sorprendentes. El tratamiento, que antes duraba varias décadas, se redujo a unos pocos meses. Los efectos secundarios del tratamiento eran mínimos e incluso podía ser administrado en mujeres embarazadas. En 1991, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud resolvió establecer como meta la eliminación de la lepra como problema de salud pública en el mundo. Las delegaciones de los países reunidos acordaron formar una alianza global para esta causa: la Asistencia Danesa para el Desarrollo Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. La comunidad internacional, y en especial la Fundación Nippon y la Fundación Novartis, otorgaron un generoso apoyo financiero que permitió garantizar la viabilidad de este proyecto. Así, se pudo ofrecer una cura eficaz, segura y sin costo alguno para el paciente. Los programas para la eliminación de la lepra han sido implementados en países con diferentes problemas y con sistemas de salud radicalmente distintos. Uno tras otro, los países han ido aprendiendo de las experiencias exitosas. Venezuela, que hace medio siglo tenía una de las estadísticas de lepra más preocupantes de toda Latinoamérica, fue el primer país en mostrarle al resto del mundo el nuevo rostro de esta enfermedad, rompiendo las cadenas del aislamiento compulsivo y ofreciendo un tratamiento efectivo y accesible a todos para la cura de este mal. En 1997, Venezuela logró alcanzar las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para la eliminación de la lepra como problema de salud pública, con una drástica reducción de la prevalencia hasta menos de 1 por cada 10.000 habitantes. Los esfuerzos más importantes se concentran actualmente en la India, considerado por muchos como cuna ancestral de la lepra y el último y más significativo bastión de esa enfermedad milenaria. En algunas regiones de la India, las campañas han desarrollado grandes esfuerzos para realizar inspecciones casa por casa, logrando examinar a casi 29 millones de personas. Así, se detectaron más de 60.000 casos ocultos que fueron identificados y tratados oportunamente. Brasil, el segundo país en prevalencia del mal de Hansen en el mundo, inició en el 2003 una campaña nacional en los medios de comunicación para reforzar su programa de eliminación de la lepra, con la finalidad de educar a la población con respecto a los síntomas y el tratamiento de la enfermedad. En muchas comunidades del mundo entero, se está usando hoy en día una de las herramientas de diagnóstico más accesibles que podamos imaginar. Una simple prueba de pérdida de sensibilidad es capaz de detectar los signos inconfundibles de esta enfermedad, haciendo posible lograr un diagnóstico oportuno y efectivo de la mayoría de los casos en su fase temprana, cuando es posible curarlos por completo y evitar las discapacidades que ocasiona este terrible mal. El enfermo de lepra se caracteriza por presentar manchas en forma de parches en su piel que pueden ser pálidas, rojas o de un tono cobrizo. Estas manchas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Si el paciente no siente picazón ni ardor en ninguna de estas áreas y demuestra una absoluta insensibilidad al dolor, el frío y el calor, el resultado del examen es inconfundible. Se trata de un nuevo caso de lepra. Una vez confirmado el diagnóstico, el paciente debe comenzar con el tratamiento de inmediato. Es importante ofrecer información al paciente con respecto a la enfermedad y explicarles que, siguiendo el tratamiento tal como se le indica, la enfermedad será totalmente curada. Para lograrlo, es indispensable completar el tratamiento sin interrupciones. El tratamiento contra la lepra detiene el contagio de la enfermedad. Gracias a esta enorme cualidad, hoy en día, las personas que son tratadas con la poliquimioterapia gratuitamente en todo el mundo asisten a la escuela, trabajan, se casan, tienen y continúan sus vidas normalmente al concluir el tratamiento. La lepra pasará a ser un capítulo cerrado en sus vidas. Durante siglos, el leproso tuvo que enfrentar el miedo, la discriminación y el rechazo.
El trabajo constante de quienes han buscado a fondo la cura de este mal constituye un aporte fundamental en la mejoría de la calidad de vida de aquellos cuya historia quedó marcada por la injusticia. Hoy, cuando el concepto de las leproserías nos parece tan distante, no debemos olvidar que hasta hace unos pocos años, los enfermos de Hansen eran segregados de la sociedad, arrancados de sus hogares en nombre de la salud pública. Muertos sin morir, en pleno siglo XX, los leprosos languidecían dentro de sus hospitales, conservando apenas un derecho casi clandestino de vivir. Hoy en día, sabemos que la lepra es totalmente curable y que su tratamiento es gratuito. Sin embargo, esta enfermedad milenaria aún existe y es responsabilidad de todos informarnos al respecto y destruir las cadenas que el odio y la insensibilidad mancharon en un momento la historia humana. Actualmente estamos en una etapa muy importante de la lucha antileprosa en el mundo. Después de casi un cuarto de siglo de aplicación de la poliquimioterapia y de las medidas adicionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos que el único índice que se ha reducido es la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, el número de casos nuevos por año ha permanecido sin modificación en la mayoría de los países. En el hogar de la Madre Teresa, en Calcuta, se puede ver a las hermanas envueltas en sus trajes blancos, trabajando afanosamente para organizar el lugar en el cual, como cada día, repartirán la comida entre el grupo interminable de personas que esperan afuera. El silencio parece pronunciar las palabras de su fundadora. Aquí existen muchos problemas. El tiempo nos ha enseñado que cada uno de ellos viene con su solución y que la mayoría de las veces la solución es el tiempo mismo. En muchos casos, el leproso es abandonado por su familia y simplemente muchos de ellos no tienen dónde dormir. Naturalmente, también hay leprosos en las familias ricas. Tenemos entre nuestros pacientes a estudiantes universitarios y jóvenes de familias acomodadas que vienen a medicarse con nosotras. Y tenemos algunos casos en que la propia madre ha echado a la calle a su hijo enfermo para que no contagie a los demás miembros de su familia. Es patético, ¿no cree? La gente piensa que todo consiste en cambiar de la noche a la mañana, y no es así, porque ni el mismo Dios podría cambiar repentinamente el corazón de las personas si éstas no lo creen antes. Nunca sabremos cuánto logramos ni cuánto le damos a la humanidad. Eso permanece oculto a nuestros ojos, y así debe ser, aunque siempre nos es dada la posibilidad de vislumbrar algo que nos indica que no debemos perder la fe en nuestros esfuerzos. Esta es la historia de una larga lucha, que más que una lucha contra una enfermedad, es una lucha contra la miseria. Los países endémicos de lepra son países pobres, y en muchos de ellos se mezcla la pobreza con la ignorancia, cuyo resultado es la miseria, compañera inseparable de la lepra. En países donde la mortalidad se cuenta por miles en los brotes de lepra, el pensar que la acción de una vacuna preventiva, combinada con un tratamiento de poliquimioterapia, pueda obviar esos brotes, no tiene solidez si no se corrige la hambruna que los afecta. Esperamos que cuando se logren las metas de erradicación de la lepra, el prejuicio y la miseria, que siempre la han acompañado, puedan también ser eliminados.